¿Alguna vez has pensado en cómo la música gospel de hoy suena tan diferente a la de hace 50 años? En uno de sus sermones, el renombrado teólogo Robert Charles Sproul planteó una poderosa pregunta: ¿es nuestra oración luminosa o pesada? Cuando oramos, ¿es nuestra oración ligera o densa? Sproul no estaba criticando la música contemporánea. Por el contrario, él mismo escribió himnos que podrían considerarse contemporáneos. El problema que plantea no es la edad de la música, sino su esencia. El verdadero problema no está entre lo antiguo y lo nuevo, sino entre lo que tiene sustancia y lo que es fútil. Creo que el punto que él quería resaltar es que la oración verdadera, la oración genuina, tiene profundidad. No se trata de entretenimiento, sino de glorificar a Dios. Si escuchas mucha música gospel actualmente, notarás que los músicos son excelentes y la melodía es cautivadora, pero falta la glorificación de Dios. Falta reverencia al Señor. Recuerdo una historia sobre un gran avivamiento en Sudáfrica a principios de los años 2000. El grupo de oración se dividió en dos. Un grupo lideraba la oración por la tarde y el otro por la noche. El grupo de la noche tenía los mejores vocalistas y músicos, por lo que dirigían el servicio principal los sábados. Sin embargo, el pastor se dio cuenta de que durante las sesiones de oración por la tarde, más personas se movían para orar, arrepentirse y buscar a Dios. La atmósfera era diferente entre los servicios nocturnos y vespertinos. Después de investigar, el pastor descubrió que el grupo de oración por la tarde ayunaba todos los días durante una semana, porque estaban hambrientos de la presencia de Dios. Y esa fue la diferencia. No eran las voces, los instrumentos o el talento, sino la sed de Dios lo que marcaba la diferencia. Cuando la banda subía al escenario, había una profundidad real en su música. Robert Charles Sproul hizo una observación interesante sobre la música contemporánea. Dijo que al discutir la oración con amigos que no estaban de acuerdo con sus opiniones, a menudo escuchaba algo así: Robert Charles, necesitamos llegar a la generación X. La música antigua no funciona, no les gusta. A lo que él responde: todavía no conocen esa música. Él enfatiza lo difícil que es imaginar moldear la oración para complacer a una generación específica. Una de las grandes características de los himnos a lo largo de la historia de la Iglesia y las grandes liturgias del pasado es que trascienden siglos, clases y edades. La Iglesia no fue creada solo para adolescentes, sino para toda la comunidad. Esto es evidente en canciones como Sublime Gracia, Qué amigo nos es Cristo y Paz, dulce paz. Estos himnos no solo resuenan con una generación, todos, desde los mayores hasta los más jóvenes, pueden conectarse con estas canciones. Y la razón es que este tipo de música no fue creada para atraer personas, sino para adorar a Dios. Robert Charles Sproul también mencionó la historia de Caín y Abel. Para quienes no lo conocen, Abel cuidaba del ganado y Caín trabajaba la tierra. Caín ofreció algunos frutos de la tierra al Señor, mientras que Abel ofreció las mejores partes de los primeros nacidos de su rebaño. El Señor aceptó la oferta de Abel, pero no la de Caín, lo que enfureció mucho a Caín. Todos sabemos que después de esto, Caín cometió el primer asesinato en la tierra. Sproul comentó que la primera lección de esta historia es que Dios no acepta todas las formas de adoración que se le ofrecen. Esto es alarmante porque nos lleva a cuestionar si nuestra adoración es aceptable u ofensiva para Él. Si nuestra adoración desagrada a Dios, debemos cambiar nuestro enfoque y descubrir el tipo de adoración que le agrada. Piensa en la importancia de la música en tu propia vida.
La música toca nuestros corazones y permite que Dios se comunique con nosotros. Es un canal divino de bendición, consuelo y fortaleza. Incluso en los momentos más difíciles, podemos elevar nuestros corazones y voces con la hermosa música que Dios nos ofrece. ¿Has pensado alguna vez en el poder de la música? ¿Has tenido alguna experiencia donde una canción en la radio te trajo recuerdos o despertó emociones del pasado? La música es una fuerza poderosa que capta nuestra atención, llega a nuestros corazones y transforma nuestras almas. Al investigar sobre los efectos de la música, descubrí que tiene impactos increíbles, emocionales, psicológicos, fisiológicos e incluso espirituales. Por ejemplo, escuchar música puede reducir los niveles de la hormona del estrés, el cortisol, aliviando la ansiedad. También hace que el cerebro libere dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir bien. La música puede ayudar a conciliar el sueño más rápido, mejorar la calidad del sueño y hacer que te sientas más descansado por la mañana. Además, la música promueve la producción de inmunoglobulina, un anticuerpo que fortalece el sistema inmunológico y combate virus y bacterias. También dilata los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo y mejorando la salud cardiovascular. Muchos de los momentos más importantes de nuestras vidas están vinculados a la música. Las parejas tienen sus canciones especiales que simbolizan momentos significativos en su relación. La música tiene el poder de inspirar y motivar de diversas maneras, incluso en el campo de batalla, donde se utiliza para elevar la moral de los soldados y darles fuerza emocional para luchar. La música de adoración, en particular, puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Crea una atmósfera que acoge la presencia del Espíritu Santo y trae la paz que solo Dios puede proporcionar. Toda música es inspiradora de alguna forma. Algunas inspiran el trabajo, otras el amor y otras la adoración. La música inspiradora revela a Dios y nos acerca a Él. Está destinada a ayudarnos a adorar con todo nuestro ser. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste con toda tu fuerza? ¿Qué tipo de atmósfera podemos crear si comenzamos a adorar sinceramente a Jesucristo? ¿Qué atmósfera podemos crear si comenzamos a hablar, leer, escuchar y tocar la palabra de Dios? En Éxodo 33:14 está escrito: «Y él respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso». Cada vez que oramos, leemos la palabra de Dios y abrimos nuestros corazones, estamos creando una atmósfera. Estamos invitando a la maravillosa presencia de Dios a estar entre nosotros. Y cuando Él está presente, tiene un poder transformador que aleja todos los espíritus malignos e impuros. Él crea influencias divinas, trae paz y renovación, despierta nuestro espíritu y llena nuestros corazones de alegría. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir: «Siento la presencia de Dios aquí»? O «Hay algo acerca de esto que no me gusta»? Estas frases hablan de una capacidad para discernir cosas invisibles y desconocidas. Hay muchas historias sobre personas que sintieron una guía para ir a un lugar específico en un momento determinado y encontraron a alguien que necesitaba ayuda o una palabra amable. Más tarde, estas personas reconocieron esto como una intervención divina. Si seguimos la dirección del Espíritu Santo, seremos guiados de maneras sorprendentes. Un ejemplo de esto es Smith Wigglesworth, un evangelista británico que predicó el Evangelio de Jesucristo a finales del siglo XIX y principios del XX. En el libro Wigglesworth, un hombre que caminó con Dios, escrito por George Stormont, hay historias increíbles sobre cómo Dios obró maravillas a través de él.
voy a compartir un breve pasaje que espero que toque tu corazón. Un día, Dios le habló a Wigglesworth, diciéndole que fuera a un lugar específico en Bradford y esperara a un hombre que él enviaría. Después de esperar 1 hora y media, Wigglesworth estaba a punto de irse cuando vio a un hombre conduciendo un caballo y un carro. El Espíritu Santo le dijo: «Este es el hombre». Wigglesworth subió y se sentó junto al conductor. Aunque se le pidió que bajara, él se mantuvo firme, hablándole al conductor sobre la necesidad de Jesús. Antes de llegar a su destino, el hombre respondió al llamado del Señor. Poco después, Wigglesworth recibió la noticia de que el hombre se había enfermado y fallecido. Junto con la noticia vino el mensaje de que había muerto confiando en el Señor. En esta historia, algunos pueden destacar que Smith Wigglesworth realmente era guiado por Dios. Otros pueden ver la importancia de obedecer a Dios cuando habla, ya que nunca sabemos lo crucial que puede ser esa obediencia. ¿No es Dios tan bueno, tan maravilloso y amoroso? Él ofreció a este hombre, a través de Wigglesworth, una última oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo y tomar una decisión sobre su destino eterno. Para mí, esta historia no se trata solo de obedecer la voz de Dios o de cómo Él puede usarnos para impactar la vida de otras personas. Principalmente, se trata del amor de Dios por un alma perdida, destinada a la condenación eterna. El discernimiento es la capacidad de juzgar bien, y en el contexto espiritual es la percepción sin juicio, buscando orientación y comprensión espiritual. En otras palabras, el discernimiento espiritual es la capacidad de ver, oír y entender cosas espirituales que no son visibles ni audibles en el mundo físico. Es importante aclarar lo que el discernimiento no es. No es intuición, presentimiento ni un superpoder. El discernimiento es un don espiritual dado a los creyentes para propósitos espirituales, proporcionado por el Espíritu de Dios para guiarnos según su voluntad. Es un proceso intencional de Dios para alinearnos con su plan para nuestras vidas. Pablo, en la Biblia, en 1 Corintios 2, 13-14, habla sobre el discernimiento espiritual. De estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que el Espíritu enseña, comparando cosas espirituales con espirituales. No acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Esto muestra que el discernimiento espiritual está profundamente conectado con el Espíritu Santo. No proviene de nuestra propia capacidad de juicio, sino que es un don de Dios. En 1 Corintios 12:10, la Biblia menciona que la capacidad para discernir espíritus es uno de los dones espirituales. Dios nos da esta habilidad a través del Espíritu Santo para distinguir entre diferentes espíritus y fuerzas en el mundo. El discernimiento espiritual es fundamental en la lucha espiritual, ya que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Ya sea que creas o no, hay fuerzas espirituales actuando detrás de escena, influenciando los corazones humanos a favor o en contra de Dios. El don del discernimiento espiritual permite a los creyentes identificar cuándo estas fuerzas están operando en sus vidas diarias, ya sea para bien o para mal. Es importante entender que el discernimiento espiritual no significa juzgar superficialmente. No se trata de asumir que alguien está poseído porque cometió un error trivial
o sentir la presencia de Dios solo porque suena una música gospel. Tener el don del discernimiento no nos hace más santos que otros. Sin embargo, es un regalo valioso porque nos protege de engaños y nos ayuda a percibir cuando algo no está de acuerdo con la verdad divina. Por ejemplo, podemos discernir cuando un predicador habla de Dios, pero nunca menciona a Jesús, o cuando observamos si la vida de un artista gospel está en consonancia con el contenido de sus canciones. El discernimiento nos da los ojos para ver más allá de las apariencias y buscar la verdad espiritual. Ellos cantan «Aleluya, mantenga mi corazón puro», pero viven en pecado. Con el don del discernimiento, sabemos que si llamamos a Dios en tiempos de tentación y prueba, el diablo huirá, según Santiago 4:7. Al abrir los ojos para percibir que nuestras tentaciones son de naturaleza espiritual y que nuestras pruebas, tribulaciones y luchas también son espirituales, entenderemos que la batalla por nuestras mentes y corazones es espiritual. Por el poder del Espíritu Santo, seremos capaces de resistir a esas fuerzas. Podemos llamar al discernimiento también de conciencia espiritual. Estar consciente espiritualmente significa evaluar el tipo de atmósfera que crean las películas, los conciertos o los juegos. Es pensar en el impacto de ciertos objetos que traemos a casa y cuestionar su significado y origen, especialmente aquellos que son únicos de una región específica. El discernimiento espiritual nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde vino esto? ¿Cuál es su significado? Es un objeto ritual. Sin embargo, el discernimiento no se limita a lo sobrenatural o lo divino. Todos los creyentes deben tener una medida del Espíritu Santo para ayudarlos a discernir decisiones y elecciones diarias. Cuando pensamos y actuamos de acuerdo con el Espíritu, alineamos nuestras vidas a la voluntad de Dios. Esto puede influir en grandes decisiones, como quién casarse, qué casa comprar o qué carrera seguir, pero también afecta a las opciones cotidianas, como qué ponerse o dónde almorzar. Las personas acostumbradas a seguir la dirección del Espíritu a menudo se encuentran en el lugar correcto, en el momento adecuado. Tal vez pierdan un autobús que acaba sufriendo un accidente, se enfermen el día que algo serio sucede en el trabajo, o se desvíen del camino y encuentren personas que Dios quería que conocieran, creando oportunidades para ofrecer una palabra de aliento o recibir una bendición. ¿Por qué es tan importante el discernimiento espiritual? Sin él, estaríamos perdidos. El Espíritu Santo nos da este don para ayudarnos a navegar por fuerzas y poderes más allá de nuestra visión natural. Si no estamos conectados al Espíritu de Dios, ¿cómo podemos estar en sintonía con la voluntad de Dios? Es el discernimiento por el Espíritu Santo que nos permite seguir a Dios correctamente. Él abre nuestros ojos a las realidades espirituales en cada decisión. Dios está interesado en todos los aspectos de nuestras vidas, no solo en los grandes momentos. Cuando nos abrimos al Espíritu Santo, descubrimos que a Dios le importa lo ordinario y lo mundano. El discernimiento espiritual es esencial para la experiencia de los creyentes. Él nos ayuda a entender las fuerzas espirituales a nuestro alrededor, la voluntad de Dios, y a seguir esa voluntad. Debemos orar por discernimiento para estar alineados con Dios. La Escritura muestra a hombres y mujeres de Dios que por discernimiento fueron guiados a hacer algo o ir a algún lugar específico. El mismo Dios de ayer es el mismo de Dios de hoy y será eternamente, y continúa hablando como otrora, y es nuestra tarea pedir al Espíritu Santo la capacidad de oír y seguir su orientación.
En conclusión, que podamos buscar no solo entretenimiento pasajero, sino una verdadera adoración que toca el corazón de Dios. Que nuestras vidas y elecciones diarias sean guiadas por el discernimiento espiritual, permitiéndonos discernir las voluntades de Dios en cada aspecto de nuestra jornada. Que estemos abiertos al Espíritu Santo para que Él nos guíe con sabiduría y claridad conforme buscamos vivir en alineación con la voluntad de Dios. Que siempre podamos orar, escuchar y actuar de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo, para que nuestras vidas puedan reflejar la luz y el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Él está listo para transformar su vida, perdonar sus pecados y ofrecerle una nueva esperanza. Si usted desea dar este paso importante, simplemente declare en los comentarios a continuación: Te acepto, Señor Jesús, como único y suficiente Salvador de mi vida. Sepan que este es el comienzo de un viaje increíble de fe y transformación. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si este video impactó en tu vida de alguna manera y compartir con los que amas. Que la paz de Dios esté sobre ti, que Él guíe tus pasos y llene tu corazón con su gracia abundante. Hasta el próximo video.